Buenos días, chicos, bienvenidos a su clase de hoy. Bueno, pues este día estaremos hablando sobre las ideas principales y secundarias de un texto. La clase pasada estuvimos hablando sobre los conectores para redactar un texto. Es decir, al momento de nosotros escribir, necesitamos pues reconocer ciertos elementos que nos van a permitir ir enlazando las ideas según corresponda y según se necesite. Entonces, pues estos, si nosotros somos los que estamos leyendo ese texto, este tipo de conectores nos van a ayudar a identificar cuáles son las partes esenciales de nuestro texto a leer, y también nos va a ayudar pues si tenemos que hacer un resumen o una investigación o contestar un cuestionario, son de muchísima utilidad. Entonces, conocer también, ya conocimos pues la estructura de los libros por dentro, por fuera, etcétera, etcétera, y ahora estamos conociendo al interior del alma de un libro, que son la información, el texto. Entonces sabemos que los libros se dividen también en párrafos y que esos párrafos son ideas, son conceptos y están estructurados de esa forma para que para el lector sea mucho más fácil entenderlo. Nuestra clase se llama comprensión lectora y el propósito es que comprendamos lo que leemos, no que nos conformemos solamente con quedarnos con lo que dice el título, sino que vayamos más allá y que lo que nosotros estemos leyendo, aunque sea una clase de, no sé, de cálculo diferencial, la información que se nos está dando o una fórmula o leyes a lo mejor de física, que podamos entender a profundidad qué es lo que se nos está diciendo. Eh, bueno, cuando nosotros tenemos un párrafo, pues es importante que nosotros también dominemos todo ese desarrollo y el método que vamos a utilizar para poder decirlo de una forma, voy a usar una palabra poco coloquial que es atacarlo. No que lo vayamos a destruir, sino que lo vamos a, cómo vamos a arribar, cómo vamos a introducirnos a ese texto. Entonces, se pueden emplear diferentes técnicas dependiendo del tipo de párrafo, que es lo que tendríamos que identificar, y también, pues, verificar cuál sería el objetivo más, cuál es el objetivo que necesitamos entender. Entonces, primero vamos a ver qué es una idea principal. La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea principal o dominante. Y entonces, no todas las ideas principales tienen la misma relevancia. Entonces habrá que distinguir entre ideas principales e ideas secundarias. A eso se refiere esto. Entonces, las ideas principales son aquellas ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema del que se trata, mientras que las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal, y pues a menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Entonces, la idea principal, la oración principal de un texto puede ser fácilmente distinguida porque enuncia o dice, vaya, lo más importante del texto. Es decir, en esa idea principal el autor va a descargar toda su energía y va a decir, el propósito de este texto es, y ahí está. Entonces, nosotros necesitamos leer en un primer acercamiento para comprender en dónde se encuentra e identificar dónde se encuentra esa idea principal. La idea principal nos va a dar la estructura como un breve resumen de lo que se va a tratar el texto. Ahora, una vez que identificamos la idea principal, alrededor de ella vamos a encontrar las respuestas incluso a algunos cuestionamientos que tengamos sobre ese texto. Entonces, la oración principal puede aparecer, perdón, en el texto de forma implícita o de forma explícita. Si la oración está de forma implícita, significa que no aparece por escrito en el párrafo que dice, esta es la idea principal. No, sino que necesitamos deducirla. Pero si se encuentra de forma explícita, quiere decir que la vamos a encontrar tal cual en el texto, y entonces puede ser al principio, en medio o al final del párrafo de introducción. ¿Ok? Necesitamos reconocer cuál es ese párrafo y así
buscar esa información que nos va a ser de gran utilidad. Entonces, las ideas principales tienen esa función, ayudarnos a comprender en un primer acercamiento de qué se va a tratar nuestro texto. Entonces, tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional, es decir, en una línea, en una frase. No creas que va a ser la mitad del texto, no, es una frase, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, también lo que vamos a hacer es hablar sobre las ideas secundarias. Y entonces, ¿qué son las ideas secundarias? Bueno, las ideas secundarias entonces son las que expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Es decir, ya sabemos para qué el autor escribió el texto. Supongamos es un texto sobre la contaminación ambiental. Ok, el autor va a escribir: el propósito de este texto es hacer conciencia sobre el uso indiscriminado de aerosoles en el medio ambiente y de cómo estos afectan al ecosistema de las aves. Esa es nuestra idea principal. Ya sabemos para qué escribió el autor esa información. Entonces lo que viene es buscar las ideas secundarias. Y las ideas secundarias van a estar a lo mejor un renglón abajo o un parrafito abajo donde podamos ubicarlas. En el siguiente video vamos a seguir hablando sobre las ideas secundarias y cómo podemos identificarlas en un texto.